Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados y un gran equipo de técnicos, switchers, camarógrafos, escenógrafos, editores, con quienes vamos compartiendo información vinculada a la calidad de vida, cómo ir buscando esas herramientas, esas estrategias para vivir bien, tratando de alejar lo máximo posible nuestras enfermedades y vivir con un cuerpo sano, una mente espléndida y por supuesto con nuestras relaciones elevadas y vinculadas para nuestro bienestar. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Vamos a estar hablando hoy de una parte muy habitual que se complica en nuestra vida, sobre todo en las etapas de menores de edad, cuando somos más niños, que es el oído. Y el oído va a tener distintas cavidades según lo miremos desde afuera hacia adentro, y ese oído que cumple una función importante, que es por el cual estamos nosotros escuchándonos y hablando también, porque forma parte del hablar, escuchamos y hablamos en ese sentido, puede llegar a tener afectaciones, infecciones, algunos otro tipo de enfermedades que las queremos compartir hoy con ustedes. Pero una de esas enfermedades es la que se llaman habitualmente otitis. ¿Y por qué reciben este nombre? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro invitado del día de la fecha. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Por supuesto que felizmente acompañado por un especialista en garganta, nariz y oído, otorrinolaringólogo, eres el doctor Fernando Krijic. ¿Está bien? Exactamente. Buenas noches, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, ¿eh? El otro día estuviste con el doctor Castro, con el doctor Reula, en una superproducción que se hizo el doctor Quique Castro. Así que un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí para hablar de esta temática. El gusto es mío de poder compartir este lindo momento, así que encantado de estar acá en el programa. Fernando, yo le decía recién a nuestros televidentes que vamos a hablar de una de las partes a la cual te abocás vos, que la especialidad es garganta, nariz y oído, decimos habitualmente, pero vamos a hablar de una de las partes que es el oído. Y me gustaría que compartamos con Edgardo una imagen que tenemos allí, como para que justamente vos nos cuentes de qué partes está constituido anatómicamente este órgano. Bueno, en principio el oído es una cavidad que forma parte de nuestra cabeza. Tenemos dos cuando normalmente no hay ningún tipo de malformación congénita, ¿sí? Es una cavidad que prácticamente casi en su totalidad está revestida por un hueso, que ahí en esa imagen se ve como si fuera un panal de abejas. Eso es un hueso que se llama la mastoides. ¿Sí? Ustedes van a ver este pequeño tubito que termina hacia afuera, hacia lo que nosotros nos tocamos, que es la aurícula auditiva, que es un cartílago,
¿sí? Que está comunicado por esto que se llama el conducto auditivo, ¿sí? Que claramente se ve ahí en la imagen, que nos lleva a una pequeña estructura que es la membrana timpánica. ¿Por qué nombro esto? Porque nos da un pequeño límite para diagnosticar dos diferentes enfermedades que muchas veces las confundimos con la misma, que es la otitis del oído externo y la otitis del oído medio. Ese límite la marca la membrana del tímpano. Bien. ¿Sí? Que claramente se ve allí en forma rojiza en ese dibujo. Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque diferenciando una de otra es la alternativa de tratamiento que nosotros podemos ofrecer. Bien. ¿Sí? Son dos enfermedades que se tratan de manera diferente. Perfecto. Seguimos hacia la parte más rojita de esa imagen, hacia más al centro, y nos encontramos con una pequeña estructura que se denomina trompa de Eustaquio. ¿Sí? La trompa de Eustaquio o tuba, ¿sí? Van a ver que eso es esa parte roja que va hacia la parte inferior, ¿sí? Desde el oído medio o caja timpánica, ¿sí? Ahí como marca el cursor de la computadora. Esta pequeña trompa de Eustaquio comunica el oído con una región de la nariz que se denomina rinofaringe, que es la parte posterior de la nariz. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque cabe destacar que el oído y la nariz son una misma cavidad que están separadas por este pequeño tubito que se denomina trompa de Eustaquio. Realmente es muy importante esta estructura anatómica porque es la que nos da muchas veces la causante de esto, que es la otitis media aguda. ¿Sí? Recordemos que anteriormente dije que comunica el oído con la nariz. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque al tener esta cavidad que comunica, la función de la trompa de Eustaquio es que lleve el aire desde la nariz al oído medio. ¿Sí? El oído medio es una caja, ¿sí? Como para que se entienda, es como si fuera una caja de zapatos, Sí. ¿sí? Sí. Que en un extremo está la trompa de Eustaquio y en el otro extremo la membrana del tímpano. El tímpano. Todo a la vuelta está recubierto por hueso. Perfecto. ¿Sí? Cuando uno inspira, ¿sí? El oxígeno va desde la punta de la nariz, no solamente va hacia el pulmón, sino que se mete desde la nariz, va por la trompa de Eustaquio y llega a los oídos. Normalmente el oído tiene la misma presión que la nariz y la misma presión que el ambiente. Y es la forma en que funciona correctamente el oído. Cuando alguna de estas veces, alguna causa altera todo esto que nombré, empieza el mal funcionamiento del oído y termina con la enfermedad que es la otitis. Vamos a pedirle a Edgardo que nos muestre a través la imagen un ratito, porque vamos a mostrar, doctor, bien dónde se delimita el oído medio, porque esta partecita que es el oído medio va a tener unas estructuras muy importantes para lo que es nuestra audición, que son unos huesecillos y que limita con la parte rojita esta que era la membrana timpánica. Entonces el oído medio va a ser esta estructura que está aquí comprendida en este colorcito rojo. Exactamente. Fíjense que donde está esa zona roja es lo que se denomina la caja del tímpano. Pensemos nuevamente como si fuera una caja de zapato, que en su interior, en el aire, están suspendidas tres estructuras que son los huesos más chicos del cuerpo humano, que es el martillo, el yunque y el estribo. ¿Sí? Que están unidos unos con otros y transmiten la energía, es decir, la parte que genera la audición desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Por medio de esta vibración de estos pequeños huesecillos. Entonces, en este sector viene el sonido o el ruido que se generó, golpea esta membrana timpánica y ahí en este espacio, en esta caja de zapato, se producen los movimientos, los huesecillos para generar un sonido, una palabra,
una música o lo que sea. Lo que sea. Es así como funciona el oído. Y de ahí, doctor, se sigue, para que nosotros podamos entender la palabra que estamos hablando, sigue a otra estructura que es este caracolcito. Claro. Bueno, justamente donde terminan los huesecillos empieza esta imagen que justamente se llama caracol, ¿sí? Que técnicamente se denomina la cóclea, que es el órgano auditivo, es el órgano de la audición. Bien. ¿Sí? Desde ahí hacia adentro, ahí ya estamos en lo que es el oído interno y prácticamente en la cavidad cerebral. Si vemos donde termina el dibujo, que termina como si fuera un filamento amarillo, eso es el nervio auditivo, que es el octavo par craneal, se denomina nervio auditivo. Es decir, que es la estructura que lleva el sonido desde el exterior hacia el interior del cerebro. Bien. Esta parte lleva al cerebro para que decodifique esos golpecitos que han generado los huesecillos y lo transforme en una palabra, en una música, en un sonido, lo que sea. Tal cual. Muy bien. Y volvemos entonces a esta trompita que nos une con la nariz, que es la trompa de Eustaquio. Exacto. Y esta va a tener una función importante, que es la de aportar el aire para que este oído funcione. ¿Sí? Siempre nosotros decimos que el oxígeno es vida, principalmente para el oído. El oído está diseñado para funcionar con aire en su interior. ¿Sí? Sí. Porque es muy común que se altere esta trompa de Eustaquio. Bueno, hay diferentes alternativas. La más común es el moco, ¿sí? Por eso es que es muy, muy común que la gran mayoría de las otitis medias ocurran en los meses más fríos, ¿sí? Sí. Porque hay un sentido para eso. Aumentan el número de congestiones, de producción de moco. Esta variabilidad nos genera mayores congestiones. Esa congestión genera que desde la nariz asciende el moco por la trompa de Eustaquio y ese moco termina en el oído medio. ¿Sí? Ese moco está contaminado con algunas bacterias, ¿sí? Que son parte nuestra, pero cuando llegan al oído se comportan como malas y generan la enfermedad, que es la otitis media. Podemos poner alguna imagen para que se comprenda de cómo es un oído cuando está sano y cómo es un oído cuando está enfermo con respecto a la mucosidad que generaría la enfermedad. En esa trompita, cuando se obstruye, pueden aparecer algunos síntomas importantes de dolor también, doctor. Claro, cuando el primer síntoma que aparece cuando esta trompa de Eustaquio se bloquea o se tapa es la hipoacusia, que es la sordera. El paciente siente, tengo el oído tapado, ¿sí? O la sensación de plenitud óptica, sensación de estar apunado, es porque la trompa de Eustaquio en ese momento está bloqueada. El siguiente síntoma que sigue a este apunamiento es apunamiento o sordera, es el dolor. El paciente, como vemos en la imagen de la derecha, fíjense que estamos simulando un oído medio lleno de moco, comparando con la imagen del lado izquierdo, en donde podemos observar un oído completamente libre. ¿Sí? En ese momento, si uno observara la imagen de la derecha, el paciente estaría sintiendo sordera, hipoacusia, dolor, algunos ruidos en el oído que se denominan zumbidos, que el paciente lo puede expresar de diferentes maneras, la sensación que tiene un grillo, la sensación que hay un sonido como si fuera el sonido del mar. Hay diferentes alternativas. Estos síntomas son los primeros síntomas de la infección que se denomina otitis media aguda, porque afecta la parte media del oído. Bien. Ese moco que se acumula en esa parte del oído siempre es procedente entonces de la nariz. Desde la nariz. Siempre sucede de ese mecanismo. Claro, de otra manera esa cavidad que vemos a la izquierda
es una cavidad que siempre está pura. Pura. Solamente tiene aire que ingresa por esa trompita, pero cuando se llena de pus es porque ingresó desde la nariz. Exactamente. Ahí tenemos algunas alternativas. Ustedes pueden observar cómo, no sé si recuerdan que decíamos que lo que delimita el oído medio es la membrana timpánica. Fíjense en la imagen de la derecha cómo podemos observar que está totalmente abombada. Roja, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una alternativa que es cuando el paciente llega en un estadio un poco avanzado de la enfermedad. Y si el paciente no recibe un tratamiento temprano, lo más probable que suceda con esa membrana timpánica es que sufra una pequeña sección, que se abra la membrana timpánica. Se rompe la membrana timpánica y todo el contenido que tiene ese oído medio pasa al oído externo, y es cuando el paciente va a sentir la supuración, que sale líquido, que lo puede contactar porque es muy notorio. Sí. Muy notorio, que es muy común que tenga un olor bastante característico, es maloliente. Desagradable. No, entonces, confundir que la secreción que se aparece en el oído es porque es una otitis externa. No es lo más común. No es lo más común. ¿Sí? La otitis media, una vez evolucionada, genera la supuración. ¿Sí? Muchas veces el motivo de consulta es: a mi hijo le supura el oído. Sí. Y es muy común en niños de 0 a 2 años. Bueno, siempre se repite este estadio como lo venía nombrando: la congestión, el moco llega al oído medio, se produce el aumento de presión en el oído medio, se rompe la membrana timpánica, aparece la supuración. Entonces, normalmente el paciente dice: pero ¿cómo no nos dimos cuenta? Bueno, muchas veces el chico no puede expresarse, que le duele el oído, y lo expresa con llanto, que es el primer síntoma del niño con otitis. El llanto, la inapetencia, el niño deja de comer, y sobre todo la irritabilidad. En el segundo día, tercer día, aparece la fiebre como parte de eso. Si uno deja evolucionar tercer, cuarto, quinto día sin un tratamiento, aparece la supuración. Que normalmente es lo que calma al niño, porque aparece la descompresión del oído medio y hace que el niño se calme. Pero no es lo ideal. Uno como especialista estaría llegando tarde cuando eso sucede. Uno siempre quiere cuidar que la membrana timpánica no se rompa. Estamos diseñados para que esté completamente intacta y selladita. Entonces, cuando aparecen síntomas de irritabilidad, fiebre, el niño no come, ¿sí?, es muy probable que el niño tenga o esté padeciendo de una otitis media aguda. Y lo importante, doctor, aquí es poder hacer la consulta rápida, inmediata, a los efectos de que se llegue al diagnóstico preciso, porque justamente recién decía de que cuando esa supuración se genera es porque estamos llegando tarde. Entonces, si aparecen estos síntomas, aunque no haya fiebre, es importante que se haga la consulta oportuna. Por supuesto, porque si usted detecta que el niño está con llanto, que es realmente muy notorio, el padre siempre dice: no sé qué le pasa, pero el niño está enfermo, porque es muy llamativo el llanto del niño, no come. Bueno, es como decía anteriormente, es probable que esté padeciendo esta enfermedad, y el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz, realmente nos ayuda un montón. Hoy en la actualidad contamos con una cantidad importante de terapéutica, me refiero a antibióticos, que se lo administra por vía oral, que tienen mucha seguridad en niños, desde la edad más temprana pequeña hasta la edad más adulta, son súper seguros. Entonces, cuando uno actúa rápidamente solucionamos también la enfermedad. Atacamos, por un lado, lo que es infeccioso con un antibiótico, y por otro lado, lo que es inflamatorio, que es lo que le generaría el dolor al paciente. ¿Sí? Entonces, siempre hacemos una combinación de un antibiótico con un analgésico, ¿sí?, ya sea de tipo ibuprofeno, paracetamol,
corticoides muchas veces, que es lo más rápido que genera el dolor. Y en este caso, ¿cómo vamos a diferenciar de una otitis externa? Porque hemos hablado de que esto viene vinculado con este conductito, que es la trompita esta de Eustaquio, va al oído medio y se infecta el oído medio. En este caso estamos hablando de una otitis infecciosa. Exactamente. ¿Qué pasa con el oído externo, que es desde el pabellón de la oreja hasta la membrana timpánica? Bueno, ahí tenemos una condición un poco diferente. El mecanismo por el cual se enferma el oído externo es otro. ¿Sí? ¿Y en otra época del año puede ser? Exactamente, por eso es muy común que las otitis externas sean en la etapa de verano, porque está muy relacionada este tipo de infecciones con la humedad del oído. En la etapa de verano, ¿sí? La gran cantidad de personas vamos a una pileta, o vamos al río o al mar, y generamos la humedad en el oído, ¿sí? El oído no está diseñado para estar húmedo. Siempre los pacientes tienen mucha humedad del oído, generan o están predispuestos a tener infecciones del oído externo. ¿Sí? Entonces, ya por temporada uno puede decir o presuponer que es una infección del oído externo o del oído medio. Mucho más común la del oído externo en las etapas de verano, al contrario de las otitis del oído medio, que son en las etapas de invierno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar clínicamente? Uno rápidamente puede hacer un diagnóstico, y que muchas veces es de certeza. Si el paciente está congestionado, rara vez va a tener una infección del oído externo. No, entonces tenemos la congestión, tenemos el moco asciende por la trompa Eustaquio, se llena el oído medio, aparece la sordera, ¿sí? Aparece el dolor, aparece la fiebre. Bueno, uno ya con un par de preguntas detecta que el paciente tiene una infección del oído medio, que lo constata haciendo la observación directa del oído. ¿Sí? Un pequeño procedimiento que dura muy poco tiempo, que se denomina otomicroscopía, que es la observación de la membrana timpánica. Nosotros miramos la membrana timpánica y hacemos el diagnóstico de certeza. ¿Sí? Diferenciamos la otitis externa, que el paciente tiene mucho dolor, sobre todo cuando moviliza el pabellón, que no tiene la infección del oído medio. Es decir, una otitis externa, que es la otitis de verano, la otitis de la pileta que le decimos, el paciente tiene mucho dolor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mueve el pabellón, se mueve la oreja, apretamos la oreja, cuando bostezamos porque se moviliza el pabellón de la aurícula, o cuando masticamos que movilizamos, genera muchísimo dolor. Eso es bien característico de la otitis del oído externo. ¿Sí? Que también lo hacemos el diagnóstico de certeza con la observación directa, porque el conducto, recordemos que está todo rodeado por hueso. La única forma que se inflame es hacia la luz. Entonces el tubito, que se llama conducto, se achica, se reduce, se tapa. Entonces uno, observando el oído, sabe que el paciente tiene una otitis del oído externo. Porque, nuevamente, hago esta diferencia, y es muy importante porque la terapéutica, el tratamiento son diferentes. ¿Sí? Cuando uno ataca una otitis del oído medio, utilizamos un antibiótico que normalmente no tiene efecto en el oído externo. Si uno trata una otitis media aguda, ¿sí? Y el paciente tiene una otitis del oído externo, el paciente normalmente no mejora. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer ese diagnóstico de certeza. Doctor, esa otra parte que nos quedó, tenemos el oído externo, el oído medio, el oído interno, esa parte de ese caracol. ¿Puede generarse alguna infección a ese nivel o es poco raro? Bueno, no. En realidad, por suerte, son las infecciones menos frecuentes. Son poco frecuentes las infecciones del oído interno. Son poco frecuentes y son graves. ¿Sí? O sea, la gravedad es por una cercanía al cerebro. Entonces, el paciente suele tener muchos síntomas cerebrales.
es muy común que el paciente, aparte del dolor, de la fiebre, empiece con mucha inestabilidad, con mareos, con vértigos, sensación de estar completamente desorientado, ¿sí? Como que no coordina. Bueno, esos son síntomas, aparte de la sordera, aparte del dolor, aparte de la fiebre, a veces aparte de la supuración, son síntomas que son un síntoma de alarma que uno tiene que prestar atención. ¿Cómo puede pasar eso? El mecanismo más común es que la otitis del oído medio no se trata correctamente, el paciente no consulta y evoluciona, y el oído medio infecta, ¿sí? Algo se llama translocación. Las bacterias pasan de un lugar a otro y enferman al oído interno, ¿sí? Inclusive este tipo de infecciones puede comprometer la vida del paciente, como por ejemplo una meningitis. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. No es raro de ver una meningitis secundaria a una otitis media aguda. Entonces son graves, hay que prestarle atención. La terapéutica también es diferente, el tratamiento es diferente, es un paciente que requiere internación. Normalmente lo que son antibióticos y analgésicos se ponen por un suero, ¿sí? Que es una forma más rápida de actuar. Doctor, para diferenciar lo de los niños y los adultos, estas situaciones pueden darse en diferentes edades o en cualquier edad, podemos decir, pero esas otitis de los niños, ¿puede que después en el transcurrir de la vida sean más frecuentes? ¿Queda algún tipo de secuela, predisposición a que eso siga ocurriendo? Bueno, normalmente hay estadísticas mundiales, ¿sí? Sobre la incidencia de otitis en diferentes edades. Para que ustedes tengan una idea, de 0 a 2 años, el 85% de los pacientes ha tenido al menos un episodio de otitis, ¿sí? O sea, 8 de cada 10 niños tienen un episodio de otitis en ese rango etario. Bien, aunque no haya sido diagnosticada. Aunque no haya sido diagnosticada. Bien. 8 de cada 10 niños tienen un episodio de otitis. A medida que el niño va creciendo, eso realmente va disminuyendo. Y hay una explicación, ¿sí? Cuando uno nace, ¿sí? El poco desarrollo que tenemos de nuestra cabeza hace que la trompa de Eustaquio, que recordábamos que es el tubito que comunica el oído con la nariz, que ahí lo vemos en la foto nuevamente, en la imagen, podemos observar, esa es la trompa. Fíjense cómo es esa imagen roja comunica el oído medio con la nariz. En el niño, en el recién nacido, tiene dos características que son muy marcadas, que es corta, es muy cortita, es decir, que la nariz del oído está muy cerca, cerquita. muy cerca. ¿Y por qué genera esto? Que muy poca cantidad de moco que se genera en la nariz termina en el oído medio, aparece la infección. Y llega más rápidamente. Exactamente, por proximidad, ¿sí? Y la segunda alternativa es que la trompa de Eustaquio en el recién nacido es horizontal. No está más horizontal. ¿Sí? Sí. Es decir, que el oído y la nariz casi que están a la misma altura. ¿Sí? A medida que uno va creciendo, se desarrolla la trompa de Eustaquio, el oído se aleja de la nariz, ¿sí? La trompa de Eustaquio se posiciona casi en una posición vertical. Más vertical, ¿sí? Es decir, que el oído queda mucho más arriba que la nariz, por eso que por una fuerza de gravedad tenemos menos posibilidad de hacer otitis del oído medio, el adulto, comparando con un niño. ¿Sí? Entonces, no es que en el adulto no sea, por supuesto que sean las infecciones del oído medio, pero en comparación con un recién nacido, realmente hay mucha diferencia en número, ¿sí? Aquí tenemos una alternativa que entre 0 años y 8 años, nosotros justo donde termina la trompa de Eustaquio en la nariz, aparece una estructura que todos lo tenemos, que es las adenoides. Justo en esa desembocadura es donde se desarrolla la adenoides. ¿Sí? Que son como unas glándulas. Son unas glándulas que son muy similares a las amígdalas que están en la garganta, que tienen la misma función. La amígdala y la adenoide que está por detrás de la nariz cumplen una función en nuestro organismo.
que forman parte de nuestro sistema inmune de los 0 a los 5 años. Después ya se sabe que no tiene ninguna función, esa función la cumple la médula ósea, ¿sí? Pero hasta esa edad sí tienen una función. Cuando esta adenoides, por una causa genética, tienen un tamaño mayor o mayor de lo que uno quisiera, oprime la desembocadura de la trompa de Eustaquio y el moco no tiene por dónde evacuarse. Entonces son chicos que tienen las infecciones otitis a repetición. Chicos que llegan a tener 9, 11, 15 otitis en un año. ¿Sí? Entonces, en eso tenemos una alternativa que es el tratamiento sobre todo de las adenoides. Hacemos un tratamiento para reducir el tamaño de adenoides, disminuimos la producción de moco, disminuimos el número de otitis. Muchas veces, aún con un tratamiento médico, no lo logramos, ¿sí? Y no tenemos más alternativa que es la opción quirúrgica, que es extraer ese tejido a una edad que lo ideal sería entre los 4 años y medio, 5 años a 8 años. Cuando usted me dice tratamiento médico, se está refiriendo a medicamentos. Medicamentos, antibióticos, descongestivos nasales, en spray, en jarabes, en gotas. Eso es lo que sería el tratamiento médico. En el caso de la otitis externa, vuelvo a preguntar, el abordaje, el tratamiento va a ser distinto y el diagnóstico también va a ser diferente en cuanto al diagnóstico de la otitis media, por lo que citó hoy, pero además porque es una posibilidad de acceder con un aparato más simple también. Muy simple. Tal cual, clínicamente decíamos que el oído externo, la otitis del oído externo lo podemos diagnosticar con un interrogatorio muy sencillo. Hace una actividad acuática, siente muy húmedo el oído, lo apretamos el oído, movilizamos el oído y duele, uno ya se orienta que el paciente tiene una otitis externa. La otitis externa, comparando la otitis media, la terapéutica más importante es la limpieza. ¿Sí? Es cuando el especialista se tiene que tomar un tiempo de generar una gran limpieza de la supuración que genera este tipo de infecciones, ¿sí? Que lo genera la misma infección, que son bacterias. Y uno tiene que limpiar, dejar un oído muy limpio, y normalmente el tratamiento lo hacemos por vía local, con gotas, ¿sí? Rara vez o en algunas veces cuando el paciente llega tarde y está muy complicado, asociamos el tratamiento local, que son gotas, con antibióticos por vía oral. Pero el tratamiento es diferente. La familia de antibióticos que utilizamos es diferente, ¿sí? Utilizamos un antibiótico que es específico para la otitis externa, otro antibiótico que es específico para la otitis del oído medio, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo trato la del oído medio y lo doy a la otitis externa? El paciente no mejora, ¿sí? El paciente sigue con dolor, sigue a veces con fiebre cuando evoluciona la enfermedad, ¿sí? Tiene trastorno para conciliar el sueño, porque quien ha sufrido un dolor de oído sabe que no es lo mejor. Entonces es importante que el especialista, el médico, haga un diagnóstico de certeza. Vamos a hacer una breve pausa, doctor. Podemos preguntarle si hay otro tipo de instrumental para verificar si esa infección es de afuera, si es del medio o si es del oído interno. Y después una partecita que usted citó como importante, que es: no es solamente medicamentos para resolver esta cuestión, hay otros instrumentos por los cuales se puede acceder hoy por hoy con facilidad, podríamos decirlo, y que resuelve el problema. Son enfermedades que van a tener tratamiento. Por supuesto. Bueno, después de la pausa le preguntamos a nuestro invitado del día de la fecha cómo resolvemos las situaciones de esas otitis medias, esas otitis que no tienen solución aparente con antibiótico. ¿Cómo lo podemos resolver con otros instrumentales que hoy por hoy están al alcance de nuestra ciencia y está aquí en Reconquista?
DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Todas las opciones para tener tu Toyota están en Amium. Financiación a tasas preferenciales, plan de ahorro, toma de usados, entrega inmediata y el mejor servicio postventa. Que tu próximo vehículo sea un Toyota. Búscalo en Amium. Amium, concesionario oficial Toyota. Ahora en nuestro nuevo local, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfono 437-118 y el 426-332. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Senós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. .1 va con vos. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Estamos con el doctor Fernando Krijic, que es médico especialista en otorrinolaringología, garganta, nariz y oído. Estamos hablando hoy de las otitis. ¿Y qué son las otitis? Es una inflamación con una infección del oído, que puede ser el que está más afuera, que es externo, uno que está adentro, que es el medio, y uno interno, que son tres partes importantes del oído que hay que tener en cuenta cuando se presentan manifestaciones, dolores. Pero tengo una pregunta, doctor, dos preguntas de los televidentes. Una es sobre el uso de los hisopos. Es una persona que habitualmente usaba hisopos, y cuando fue al especialista le dijo que no hacía falta que usara ese instrumento, que no era necesario para esa parte del cuerpo, y que, bueno, a partir de eso empezó a sentir alivio en su oído externo, que era el que le generaba inconvenientes. Exactamente. A ver, como para que se entienda, el oído externo está recubierto por piel. Uh-huh. Esa piel que recubre el oído externo tiene unas células que generan la cera. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué se genera la cera? Por algo está, y es porque sabemos que existen antibióticos naturales. Nuestro organismo genera antibióticos
que están en la cera y es la primera línea de defensa del oído. Entonces, si uno utiliza el hisopo constantemente, porque normalmente el paciente lo usa como algo cotidiano, de rutina. ¿sí? De rutina, ya le estamos quitando la primera línea de defensa al oído. ¿Sí? Sí. Entonces, lo ideal es que todo el conducto esté recubierto por una capa de cera, ¿sí? Que mantiene la hidratación de la piel y generan esta producción de antibióticos que nos defienden de las infecciones que se producen porque no está. Entonces, como primer concepto, los pacientes que utilizan mucho hisopo generan muchas infecciones. ¿Sí? Normalmente uno no puede medir la profundidad del oído, ¿sí? No hay forma de decir, bueno, ¿hasta dónde llego con el hisopo? Entonces es muy común de ver el traumatismo por hisopo, ¿sí? Un traumatismo que inclusive se genera que la perforación de la membrana del tímpano y hasta a veces puede llegar a generar una sordera permanente, ¿sí? Una lesión grave. Una lesión grave que genera la pérdida auditiva, que no es menor, ¿sí? Entonces, como concepto, ¿el uso del hisopo es algo bueno? No, no es algo bueno. El oído no está preparado para estar lustrado, como yo le digo a mis pacientes. Sí, Usted tiene lustrado el oído. Ese paciente siempre tiene infecciones. De oído externo. Del oído externo. Siempre hacen infecciones del oído externo. Entonces, como una premisa importante, decir, bueno, y la pregunta es, ¿cómo me limpio el oído si no uso el hisopo? Bueno, la manera, yo siempre le digo al paciente, cuando sale de ducharse y utiliza la toalla que queda húmeda, ponemos la toalla esa húmeda por arriba del dedo y nos limpiamos el oído hasta donde el dedo llega con la toalla. Es toda la limpieza que necesita el oído. ¿Sí? Entonces, ¿el uso de hisopo es bueno? No. Realmente produce muchos problemas. Otra pregunta de David, que nos está mirando, compañero de fútbol, así que le mandamos un saludo grande. También me dice si este tipo de enfermedades puede provocar zumbidos, si puede generarlo o si puede quedar como complicación de una otitis. Bueno, en realidad sí puede producir zumbido, que altera incluso hasta el sueño del paciente, genera tanto ruido que altera el dormir del paciente, que la respuesta sí puede producir. Pero si uno llega a tiempo con un tratamiento que es el adecuado, la enfermedad se resuelve, el zumbido debe desaparecer por completo. Cuando el zumbido no desaparece por completo, la causa es otra. Bien. ¿Sí? Entonces, que está localizado en otras partes. En otras partes, tal cual. Ahí entran en juego algunas cosas que puede ser un daño al oído interno, por ejemplo, que también suele generar zumbidos, pero que son permanentes. Están o no con la enfermedad, pero están siempre permanentes, o sea, nunca se van. Bien. Recién hablábamos, doctor, de que podemos recurrir a los antibióticos, ya sea para lo de adentro, el oído medio, o otro antibiótico con gotas, colirios para el oído externo, pero cuando no se puede resolver con antibiótico, no se puede resolver con antiinflamatorio, ¿tenemos herramientas nosotros aquí para resolver la cuestión de otro modo, de otra manera? Sí, por supuesto. Primero, cuando uno evalúa el paciente y hacemos un diagnóstico correcto, que para eso nos ayudamos un poco de lo que es la paratología, mirando un oído con un microscopio, para que ustedes tengan una idea, el especialista tiene diferentes aumentos. Recordemos que la membrana timpánica tiene un diámetro muy chico, un oído tiene una superficie muy pequeña. Sí. Nosotros cuando miramos con estos binoculares, que se llama microscopio, podemos dar hasta 60 aumentos, o sea, 60 veces más grandes podemos ver un oído de lo que realmente es. Entonces nos da una gran ayuda al médico que está haciendo el procedimiento, ¿sí? Bien. Entonces, muchas veces decía que cuando la otitis es del oído medio y está tensión, está lleno de moco, muchas veces el especialista genera un pequeño drenaje, hacemos algo que se denomina punción, hacemos un pequeño cortecito en la membrana timpánica y nosotros aspiramos todo el contenido
de moco, pus y bacteria que tiene el oído medio. Bien. Esa descompresión del oído medio le genera un gran alivio al paciente, hace que la enfermedad evolucione para bien en muy poco tiempo, en pocos días, ¿sí? Si la comparáramos con un tratamiento que no hiciéramos eso. Entonces, y en el caso de detectar esas adenoides que se detectan también con un método complementario simple como una radiografía. Como una radiografía, se lo denomina radiografía de perfil de Kabu. Si es una radiografía en el niño, tiene está paradito de perfil, y claramente hoy tenemos en nuestro medio ya lo que es la radiología digital con una calidad que es espectacularmente buena, donde el especialista les puede mostrar al paciente, el paciente entiende dónde está el tejido que está aumentado de tamaño, que es el tejido que produce el problema, ¿sí? Realmente con una radiografía simple resolvemos el diagnóstico, llegamos a un diagnóstico que es de certeza. Y en este caso, al saber que son las adenoides las que están produciendo el cuadro, vamos a requerir también de una cirugía, se puede hacer prácticas con los adenoides. Exactamente. No siempre la cirugía es la solución. Si hoy tenemos algunas alternativas con tratamientos médicos, hoy por ejemplo contamos con corticoides que son por vía nasal, que se aplican en forma de spray nasales, ¿sí? Que actúan directamente sobre las adenoides, que se lo pueden empezar a utilizar en edad muy temprana, desde el año de vida, ¿sí? En adelante, y por mucho tiempo, ¿sí? Estudios a nivel mundial demuestran que el corticoide que es inhalado no tiene absorción a sangre, por ende no tenemos efectos adversos que muchos conocemos de los corticoides. Es una medicación muy segura, ¿sí? Que nos ayuda muchas veces a no operar el paciente. Hay otro grupo de pacientes que haciendo este tipo de tratamiento el especialista no resuelve el problema y se llega a la cirugía como última alternativa. ¿Sí? Cirugías que de hecho son prácticas simples. Sí, es una práctica simple, es un procedimiento sencillo, ¿sí? En donde el paciente tiene una internación muy corta, ¿sí? Sobre todo el niño tiene 6 horas, alrededor de una internación de 6 horas. A las 2 horas después del procedimiento quirúrgico el niño ya está comiendo, ¿sí? Ya tiene dieta, se come su helado, realmente lo vemos al segundo o tercer día, el niño no tiene prácticamente dolor, la recuperación realmente es muy rápida. Luis me preguntaba, en el caso de que reventara o explotara o se rompa esa membrana timpánica con esa cantidad de pus en el oído, si sigue cumpliendo la función de generar esa resonancia que va a producir en el oído medio. Bueno, no. Nosotros la membrana timpánica sella herméticamente al oído medio. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el sonido y golpea contra la membrana timpánica vibra y genera el sonido hacia la parte interna del oído. Cuando uno tiene un pequeño orificio, ¿sí? Que es por donde drenó el moco ese y queda perforado el tímpano, la membrana timpánica no vibra, entonces el paciente tiene sordera, ¿sí? Es una sordera leve normalmente, y casi siempre si el paciente recibe un correcto tratamiento, ¿sí? un correcto antibiótico, un correcto descongestivo, y sobre todo si logramos que el oído esté seco, que el paciente se cuide de la humedad, en la gran mayoría de los pacientes hay muy poca chance que quede esa perforación. Bien. Después de esta apertura timpánica, esta ruptura del tímpano, lo más común es que al tercer día de haberse producido cierra automáticamente, ¿sí? Con el correcto tratamiento, por supuesto. Es como que se cicatriza, se repara y sigue cumpliendo exactamente su función. Y muchas veces no quedan ni siquiera ninguna secuela en donde el especialista mira con un microscopio de mucha definición y no ve ningún tipo de cicatriz. ¿Sí? O sea, tiene una excelente reparación. Exactamente, con un tratamiento que es el correcto. Si uno no lo trata correctamente, existe casi hasta un 15% de una perforación permanente. Esa perforación permanente se traduce en una sordera permanente. ¿Sí? Uno puede continuar con esa sordera
o puede repararlo haciendo una cirugía de ese tímpano. Que es un injerto. Uno pone, por decirlo de alguna manera, un parche en esa zona que está perforada, ¿sí? Pero bueno, ya requerimos un tratamiento quirúrgico por algo que, si se hubiese resuelto en tiempo y forma, no debería por qué producirse. Vamos a hacer una nueva pausa, doctor. Después le pregunto si tenemos posibilidad de prevenir algunas de estas enfermedades. Perfecto. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos hablando de otitis, estamos hablando del oído que se inflama, que se infecta. ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos alternativas, tenemos recursos y tenemos profesionales que aquí desde los estudios nos están ofreciendo a nuestro alcance esas soluciones. Después de la pausa le preguntamos entonces sobre las medidas de prevención. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro Cuarto Intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal. Cuarto Intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usás? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona, y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Binagui, de lunes a viernes a las 20 por LTV. Muy bien, estamos finalizando el programa del día de la fecha, estamos hablando de otitis y tenemos mensajitos que están entrando, tenemos televidentes que nos están pidiendo, doctor, que hablemos de sinusitis, así que será para una próxima invitación, porque eso es todo un tema distinto. Encantadísimo. Y los chicos de La Peña me mandan un mensaje diciendo si voy a ir a comer pescado frito. Por supuesto, ya estamos anotados. Le mandamos un saludo grande a todos los chicos de La Peña. Le quiero mandar un abrazo grande a Luis, que también nos está mirando. Y quisiera, doctor, que en 2 minutitos que tenemos, nos hables un poquito de dónde están las estrategias de prevención para estos cuadros que son muy frecuentes. Son enfermedades de mucha frecuencia. Bueno, exactamente. Cuando arrancamos el programa decíamos que esta es una enfermedad que se da casi en el 80% entre los 0 y los 2 años de vida. Sí. ¿Por qué sucede esto? Pues decíamos que la trompa de Eustaquio es cortita, es horizontal, claro. Pero también agregamos una cosa muy importante que es la mala alimentación del niño,
¿sí? Cuando me refiero a mala alimentación, es al amamantamiento o cómo toma normalmente la leche el niño. Es muy común de ver que por comodidad la mamá, cuando el niño está cansado o tiene la costumbre de hacerlo dormir, acuesta al bebé en la cama, le da la teta con el niño completamente en una posición horizontal. El niño se duerme tomando la teta. Cuando el niño está en esa posición horizontal, la leche que tiene está succionando, se mete por la trompa Eustaquio, llega al oído medio y aparece la infección del oído. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando el niño toma la mamadera, que es muy común de ver que lo acuesten horizontal en la cama y el niño toma la mamadera acostado. Entonces la leche pasa por la trompa Eustaquio, se mete en el oído medio, aparece la infección. El 60% disminuimos el número de infecciones si el niño tiene una correcta alimentación. ¿Cómo es la correcta alimentación? Que el niño esté semisentado para tomar la mamadera, es decir, que el oído esté más alto arriba que la boca, ¿sí? Que no estén en la misma posición, ¿sí? Lo mismo cuando la mamá está dando la teta al bebé, cuando está amamantando, el niño tiene que estar en posición semisentada. Con esos pequeños tips, 60% de menos de chance que el niño tenga infecciones del oído. Del oído medio. Del oído medio, por supuesto. ¿Y para el oído externo? Bueno, y para el oído externo, la premisa es oído seco, el oído que está seco es oído que no se enferma. Entonces, cualquier medida que mantenga el oído seco ayuda. Ejemplo, si vamos a la pileta, el uso de un pequeño tapón, ¿sí? Cuando salimos de la pileta se comercializa el alcohol boricado, que la función del alcohol boricado es secar el oído. Entonces cuando uno sale de la pileta ponemos 2 gotitas de alcohol boricado en cada oído. Eso genera que disminuyamos en gran porcentaje el riesgo de tener infecciones del oído externo. Y en el caso de los periodos invernales, cuando hace mucho frío, el tema del resfriado con el tema de una buena descongestión nasal. Exactamente. Hoy la descongestión nasal también la obtenemos mucho del alimento, sobre todo de la vacuna C, ¿sí? de la vitamina C, de la vitamina C que se obtiene de los cítricos. Entonces, una buena alimentación disminuye el riesgo de congestiones, ¿sí? Al disminuir la congestión, disminuimos el riesgo de infecciones. Muchas veces los niños, cuando tienen mucha concentración de moco, la famosa perita que es la extractora de moco de nariz, realmente funciona porque disminuimos la concentración de moco en nariz y disminuimos el riesgo de la infección de oído. Doctor, muchísimas gracias. No, a vos por invitarme. Vamos a estar hablándonos para hacer otros temas vinculados a la especialidad y en este caso el pedido de nuestra televidente de sinusitis en particular. Bueno, encantadísimo. Estuvimos compartiendo el programa El Día de la Fecha con el doctor Fernando Krijic, quien es médico otorrinolaringólogo. Hoy estuvimos hablando de otitis. No se vaya de LTV, llega Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces, chau. Transmite Litoral Televisión, el canal regional.